Hola, ¿qué tal? Soy la ingeniero Paloma Pérez de la compañía Hilti Mexicana. Soy especialista cortafuego y el día de hoy estaremos hablando acerca de un seminario de protección pasiva cortafuego. El objetivo es que aprendas los antecedentes del fuego e incendios, la protección de incendios, la importancia de la protección pasiva dentro de una instalación y qué es la compartimentación. ¿Qué regulaciones tenemos? Los requisitos que se deben considerar dentro de un estándar y un código. ¿Qué no se debe hacer respecto a protección pasiva? Y cómo los apoya Hilti. Al final daremos unas breves conclusiones. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Mundialmente, un incendio se inicia cada 7 segundos. Como resultado de esto, tenemos 4 millones de incendios, aproximadamente 45,000 muertes y daños materiales por más de 70 billones de dólares. Estas cifras pudieran ir en aumento sin la participación de los sistemas de protección pasiva cortafuego. Ahora, ¿cuáles son las cifras en México? En México, diariamente se inician 9 incendios. Esto nos da como resultado que se tienen 3,000 incendios con un incremento aproximado del 10% anual, que nos dan 530 muertes y daños materiales por más de 120 millones de pesos. Ahora, ¿qué causa más muertes dentro de un incendio? Realmente lo que causa más muertes dentro de un incendio es el humo. Aquí vemos en esta gráfica de pastel que el 62% se atribuye principalmente a inhalación de humo y de gases de combustión. Porcentajes menores, como el 26%, se da por quemaduras y otros porcentajes, como el 11%, el 0.7 y el 0.3, por lesiones traumáticas y enfermedades críticas. ¿Qué quiere decir esto con esta gráfica de pastel? Que las personas que murieron dentro de un incendio no estaban originalmente donde se inició el incendio. Si vemos en la parte de abajo, tenemos una gráfica de distribución donde podemos ver una escala de 100 metros y que los primeros 10 segundos se abarcan aproximadamente 10 metros. Después de 50 segundos, vemos que el humo ha cubrido toda la superficie, es decir, ha alcanzado esta distancia de 100 metros. Vamos a conocer un poquito más a fondo cómo se inicia y cómo se propaga un incendio. Como vimos en nuestras primeras clases de química, realmente un incendio se inicia con 3 componentes: combustible, oxígeno y una fuente de calor. Esto nos da el triángulo del fuego y es el inicio de la reacción de combustión. Después de esto, los gases de combustión pueden ser combustibles del propio incendio y esto genera una reacción en cadena, produciendo a su vez flamas y mayor incremento de temperatura y de calor. Un incendio realmente se propaga más rápido de lo que nos podemos dar cuenta. Como vemos en esta gráfica, es una gráfica de distribución de cómo se da un incendio. Iniciamos en un punto cero o en un tiempo cero, con una ignición. Después de esto viene una fase de crecimiento, en donde tenemos todos los sistemas de protección activa, como detectores y extintores. Es el punto en donde estos van a actuar. Después de esto, tenemos el máximo desarrollo del incendio o el clímax del incendio en donde podemos encontrar una temperatura máxima mayor a 600 grados centígrados. Después de esto viene el decaimiento y es donde empieza a bajar la temperatura. Pero ¿cómo podemos protegernos realmente de estas consecuencias? Son a través de los sistemas de protección contra incendios. ¿Cuáles son los objetivos o las prioridades de la protección contra incendios? Como prioridad 1 tenemos la vida. Recordemos que el fuego y el humo son riesgos importantes para la vida. Como prioridad 2 tenemos las instalaciones. También es importante minimizar las pérdidas económicas, ya que después de un siniestro es necesario retomar la operación de estos en el menor tiempo posible. Como prioridad 3 tenemos mejorar el desempeño de un edificio y tenemos como ejemplo que cuando se nos solicitan aprobaciones como Green Building, aislamiento acústico, esto nos puede ayudar. Cuando existen movimientos tectónicos, a su vez, los requerimientos de materiales y sistemas contra incendios ante las solicitaciones sísmicas necesitan una capacidad de moverse y de deformarse elásticamente sin perder su funcionalidad. La protección contra incendios se compone de 4 cosas. 1,
es la prevención o la seguridad funcional. Y son todas aquellas técnicas administrativas que van enfocadas a saber qué hacer durante un incendio. Como ejemplo, tenemos simulacros, brigadas contra incendio, entrenamientos al personal, etc. Después tenemos la parte de detección y alarma. Estos son todos los sistemas que ayudan a detectar y a alertar al personal de una emergencia. Como ejemplo, podemos encontrar detectores de humo, alarmas audibles y visibles. Después, tenemos la protección activa, y estos son todos los sistemas que ayudan a mitigar el incendio directamente. Como ejemplo, tenemos los rociadores, hidrantes, extintores y las redes contra incendio. Después de esto, tenemos la protección pasiva, y en la protección pasiva realmente es todos los sistemas que ayudan a brindar una protección tanto a elementos estructurales y que además ayudan a delimitar el avance del incendio y de sus productos, conteniéndolo dentro del lugar donde se originó. Esto provee rutas de evacuación seguras y a la vez se tienen menores consecuencias económicas. Hilti en lo que se enfoca es precisamente en esto, en la protección pasiva. Como vemos, estos son complemento uno de otro y funcionan como engranes dentro de un sistema, ya que estos ayudan a reducir los riesgos por incendio y consecuencias a niveles mínimos tolerables. Si no contáramos con ellos, los riesgos y consecuencias irían en aumento significativamente. En esta imagen, por ejemplo, vemos cómo todos los sistemas de protección tienen una función específica, y es por ello que es imprescindible contar con estos como lo mínimo necesario para poder enfrentar un incendio. Pero, ¿qué es la protección pasiva? Vamos a verlo un poco más a detalle. En el caso específico de la protección pasiva, en pocas palabras, actúa como una barrera contra el fuego. Esto es donde se determina un tiempo de resistencia al fuego y, de acuerdo a los requerimientos de diseño y tipo de usanza, debemos delimitar este tiempo. Ejemplos de la protección pasiva son protección de elementos estructurales, sellos de pasos de instalaciones como ductos de HVAC, tuberías, cables, charolas, etc. Algunos sellos en juntas constructivas, las puertas cortafuego y la ruta de evacuación también forma parte de la protección pasiva. Y hablando de la ruta de evacuación, esta debe ser, de acuerdo a lo que nos dictan nuestras normas, un recorrido continuo y sin obstrucciones que va desde cualquier punto hasta un lugar seguro en el exterior, denominado punto de reunión. Al decir que debe ser libre de obstrucciones, quiere decir que estas pueden ser desde una puerta cerrada, muebles u objetos, hasta flamas y humo, los cuales pueden entorpecer realmente el libre tránsito de las personas. La compartimentación tiene que ir en función de delimitar las áreas de riesgo y la ruta de evacuación, y esto proporcionará disponibilidad y seguridad en el recorrido de esta, y como lo vemos en esta imagen, a pesar de tener un incendio en pisos inferiores, podemos tener la seguridad de evacuar libremente. ¿En qué consiste realmente lo que les he estado mencionando de la compartimentación? Bueno, como vemos aquí, hay algunas normas como el ACI o algunos reglamentos de construcción que mencionan resistencia al concreto. Por ejemplo, aquí si vemos el concreto ligero y si necesitamos aproximadamente 2 horas de protección contra el fuego, necesitaríamos un espesor mínimo, que es de 3.6. De igual manera, para la parte de muros de mampostería, la resistencia al fuego está dada por el espesor que pueden llegar a tener los bloques. Como vemos, el material base es algo muy importante para la protección pasiva. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, por algún paso de instalación o por alguna junta, quitamos o removemos parte de ese material? Pues precisamente se pierde la resistencia al fuego. Y es por ello que debemos devolvérsela esta capacidad con materiales que cumplan con estándares de prueba previamente investigados. ¿Cuáles estándares de prueba? Pueden ser ASTM, UL y algunos también que ya se han estado trabajando en México, como los de ONCE. La compartimentación como tal es una delimitación de áreas de riesgo y de la ruta de evacuación. Esto nos ayuda a crear barreras contra el fuego y contra el humo. Cuando el incendio se inicia, por ejemplo, en esta imagen, en pisos inferiores,
esta comienza a propagarse por todos los pisos, a través de pasos de instalaciones, a través de puertas, etcétera, hasta llegar hasta la parte más alta del edificio. La compartimentación como tal es la división de un edificio por áreas de riesgo y por la ruta de evacuación para poder tener disponibilidad en estas. La compartimentación se hace de manera horizontal, es decir, en el mismo piso, y de manera vertical, es decir, entre cada piso. ¿Qué debemos compartimentar o sellar y por qué? Ok, lo que se debe compartimentar son pasos de tuberías, pasos de charolas eléctricas y cables aislados, juntas de constructivas y juntas de muro cortina. Estas se utilizan regularmente en fachadas. Como vemos aquí en esta pequeña secuencia de imágenes, vemos que un incendio se inicia en una instalación eléctrica. Después de un tiempo, aproximadamente 6 minutos, el humo ya se propagó por todo el edificio de manera horizontal. Pero ¿qué pasa si contamos con sistemas de protección pasiva como lo vemos en la imagen de abajo? Pues estos, a pesar de tener un incendio, no permiten que el humo se siga transmitiendo. Aquí tenemos ejemplos claros de una compartimentación adecuada. Son casos de éxito realmente. Aquí podemos ver que el incendio no pasa ya más del lugar de donde se originó. Incluso en el último de estas imágenes hay 2 personas arriba y no corren riesgo de que el incendio llegue a su vivienda. ¿Qué pasa cuando se inicia un incendio después de un sismo? Bueno, cuando existe un incendio provocado por un sismo, de repente puede existir alguna ruptura de una tubería, alguna material inflamable o combustible que se libera, y esto provoca precisamente el inicio de un incendio. Cuando hay sismos, la energía eléctrica comúnmente es interrumpida y los sistemas de protección activos pueden verse comprometidos. Esto quiere decir que probablemente algunos sistemas como detectores, alarmas y demás no vayan a actuar durante este momento. Cabe mencionar, normalmente se tienen redundancias, pero realmente las redundancias muchas veces no dependen de la energía eléctrica. Siempre es posible que exista alguna ruptura de alguna tubería de la red contra incendios y es por esta razón que probablemente la protección pasiva sea lo único que va a funcionar durante estos eventos. ¿Cómo podemos garantizarlo? En el mundo tenemos diferentes zonas sísmicas y de acuerdo con este mapa, cuando el edificio en cuestión está dentro de una zona sísmica, es recomendable colocar materiales elastoméricos, es decir, que tengan la capacidad de movimiento y de deformarse elásticamente sin perder su funcionalidad. Para comprobar la capacidad de movimiento de los productos, estos deben cumplir con algunos estándares de prueba. Algunos de ellos son el ISO 11600, ASTM 1966 y UL 2079. Hablando de estas regulaciones, ¿cuáles existen? Aquí tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia entre un código, un estándar y una aprobación. Y los códigos son los reglamentos o normas de diseño e instalación de los sistemas y productos que dictan las aprobaciones que estos deben cumplir. Los estándares son descripciones de métodos de prueba de laboratorio que enuncian las características físicas y químicas con las que debe cumplir un sistema o un producto. Y las aprobaciones son los certificados de cumplimiento de los estándares de prueba de laboratorio. Dentro de los estándares utilizados en México, tenemos los siguientes. Tenemos ASTM E814 y el ASTM 1966. Aquí la diferencia es que uno es para pasos de instalación y el otro es para juntas. De igual manera, tenemos los estándares UL 1479 para pasos, UL 2079 para juntas. Al igual, tenemos los estándares ISO 10.295 parte 2 y parte 3 y el año pasado y desde el 2016 se han estado desarrollando estándares en México que son los estándares 11, 307 parte 2 para pasos de instalación y 307 parte 3 para juntas. Este último está por emitirse, esperemos que pronto se emita.
Básicamente, los estándares de prueba de laboratorio describen la prueba dentro de un horno. Es decir, miden el comportamiento durante un incendio real y lo miden a través de la curva tiempo-temperatura que tenemos aquí. ¿Qué es lo más importante a cubrir dentro de un estándar? Son dos cosas. Una es la presión interna en el horno, y esta simula presiones de un incendio real y evalúa la integridad y la adherencia de los sellos al material base. Como punto número 2, tenemos la prueba de chorro de manguera, y esta simula un enfriamiento que puede tener el sello cuando los elementos de rescate llegan al incendio. Si cumplimos con estos dos requerimientos desde un inicio, proporcionaremos seguridad a los cuerpos de rescate. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando un recinto incendiado tiene una acumulación de gases de combustión y súbitamente dejamos entrar oxígeno, provocamos un cambio en las condiciones del incendio, y este, a su vez, provoca un evento backdraft. ¿Qué es un evento backdraft? Es una explosión. Una explosión que normalmente nos da resultados por ahí de un bar, como onda de sobrepresión, el cual nos da aproximadamente colapso parcial de techos y de paredes. Es por ello que es tan importante evaluar la integridad y la adherencia y la resistencia de los sellos. Hablando de estándares, ahora vamos a hablar de lo que son los códigos. Los códigos que existen en México, o más bien los que se utilizan en México, son el International Building Code, Fire and Alarm Code, el Electrical Code y el International Fire Code. Estos, como vemos, son estándares internacionales, son códigos internacionales. En México tenemos algunos, como la NOM 002 de la Secretaría del Trabajo. Este es un código que se está actualizando, de hecho, y dentro de sus actualizaciones está incluyendo la protección pasiva tanto al interior de un edificio como al exterior. Regularmente, este estándar nos hablaba de protección activa. Bueno, dentro de sus actualizaciones nos va a incluir ya toda la parte de protección pasiva. También tenemos algunos reglamentos de construcción, dependiendo de cada una de las regiones en las que estemos, y bueno, las normas técnicas complementarias. ¿Qué nos piden los códigos mexicanos? La norma 002 de la Secretaría del Trabajo que les comento que se está actualizando, a este momento ya nos solicita que las rutas de evacuación deben ser de materiales resistentes al fuego. En otro de sus puntos nos dice que las áreas sin detección de humo deben estar selladas. Además, tenemos algunos códigos de diseño como la NOM 002 de sede, que es una norma para instalaciones eléctricas, y esta nos dice que para instalaciones de más de 600 volts deben tener una protección al fuego de más de 3 horas. Esto hablamos en instalaciones como subestaciones, cuartos de motores, cuartos de máquinas, etc. Algunos otros puntos de esta misma norma nos dice que todos los pasos de cables, como cables de fibra óptica, comunicación, coaxial y demás, tienen que estar sellados. El reglamento de construcción de la Ciudad de México nos dice que los elementos constructivos y arquitectónicos deben resistir al fuego, así como la ruta de evacuación, y estos se deben basar en las normas oficiales mexicanas y en las normas técnicas complementarias. Estas normas técnicas complementarias nos dice que la resistencia a las estructuras debe ser de 4 horas. ¿Cuáles son los puntos más importantes a respetar dentro de un código? De igual manera son dos. Uno es la clasificación de riesgo y el tipo de usanza. Existen muchas áreas de riesgo dentro de un edificio. Es por ello que es importante delimitarlas y evitar riesgos a otras áreas de menor riesgo. Además, las consideraciones del tipo de usanza se refieren a la cantidad de personas que puede albergar el edificio. Esto es una referencia para establecer los tiempos de resistencia al fuego. Como punto número 2, tenemos los tiempos de resistencia al fuego. Y estos se establecen considerando los tiempos máximos de evacuación de las personas y de acuerdo al nivel de riesgo del área. Además, de acuerdo a cuánto podría durar el incendio y a la temperatura que podría alcanzar de acuerdo a los materiales combustibles involucrados, los cuales tienen diferente poder calorífico dependiendo de cuáles sean. ¿Quién es el responsable realmente de la protección pasiva?
El responsable de colocar protección pasiva dentro de un edificio son dueños de proyecto, el dueño de un edificio, arrendadores, ocupantes, gerentes de proyecto, diseñadores, asesores de riesgo. Y esto es porque existen diferentes revisores y auditores. Incluso las licencias de operación pueden llegar a estar en juego cuando no consideramos alguno de los requerimientos enunciados en los códigos. Estos revisores pueden ser unidades de verificación, auditores de la Secretaría del Trabajo, y estos nos otorgan un certificado de cumplimiento con sus normas. Algunas aseguradoras incluso a veces no pueden asegurar un edificio porque el nivel de riesgo es mucho mayor al considerado dentro de sus estándares. La manera de reducir el riesgo es precisamente a través de los sistemas de seguridad, protección activa y protección pasiva. Protección Civil o bomberos también nos revisan que estemos cumpliendo con el Reglamento de Protección Civil, el cual se basa en las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y nos otorgan un certificado de protección civil cuando cumplimos. Algunos responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural, estos nos firman de cumplimiento con el Reglamento de Construcción. El no cumplir con estas revisiones puede impactar directamente en las licencias de operación del negocio o en mayores costos económicos. ¿Cómo asegurarnos que estamos cumpliendo y que realmente estamos seguros? Pues cumpliendo con códigos, estándares y contando con las aprobaciones correspondientes. Para cumplir, por ejemplo, con los estándares, es suficiente presentar un certificado de aprobación con el estándar. Por ejemplo, pueden ser las hojas de datos de los productos y, bueno, aquí nosotros como proveedor, en todas las hojas de datos de nuestros productos tenemos una sección de aprobaciones en donde enunciamos los estándares de prueba con los que cumplimos. O pueden ser los mismos certificados de prueba, y aquí estamos poniendo un ejemplo en la imagen de la derecha. Para cumplir con los códigos, además de presentar el sello físicamente, es necesario presentar un comprobante de los tiempos de resistencia. Para ello, se presenta la UL de instalación, que son normas avaladas por Underwriters Laboratories que garantizan la seguridad de un sistema. Las UL de instalación están personalizadas para cada tipo de paso, por lo que solamente cubre una aplicación en específico. Si no se cuenta con una UL específica, nosotros como proveedores podemos realizar juicios de ingeniería. Y los juicios de ingeniería básicamente son un análisis para poder dar cumplimiento a los requerimientos de fuego en dado caso de que así se requiera. ¿Cuáles son las prácticas no recomendadas dentro de los estándares de prueba y los códigos? Realmente son instalaciones mal realizadas o el uso de productos que probablemente no sean los más adecuados. Por ejemplo, aquí tenemos que la lana mineral no es un producto cortafuego. Muchas veces nos hemos encontrado aquí en obra en México, en algunos edificios, que lo único que llegan a colocar es lana mineral. La lana mineral sí es retardante al fuego, pero no es un producto cortafuego y esta siempre va a requerir de un complemento. Nos hemos encontrado también con algunos sellos con espumas de poliuretano. Y aquí cabe mencionar que la espuma de poliuretano realmente es inflamable. Además, la espuma de poliuretano, hay algunas, de hecho, que enuncian que cumplen con algunos estándares cortafuego, pero recordemos que cuando analizamos el sello de un paso de instalaciones, de igual manera analizamos los materiales penetrantes. Y la mala noticia con las espumas de poliuretano es que permite el flujo de calor a través de los materiales penetrantes, tuberías, charolas, cables. Estos a la vez se expanden o se funden por acción del calor y provocan daños al material de poliuretano. Esto hace que la temperatura de ignición en el material de poliuretano se alcance y se encienda. En pocas palabras, no son un material cortafuego, sino ignífugos, es decir, retardantes al fuego. Además, recordemos que las espumas de poliuretano, al quemarse, producen ácido cianhídrico, que con solo 4.7 partes por millón de concentración en el aire, pueden producir la muerte en un periodo de exposición de 15 minutos.
También tenemos como ejemplo algunos pasos donde pueden sellar con espuma de poliuretano o pueden no sellarlo. Y aquí estamos poniendo dos. Tenemos como primero, es un paso de una tubería de acero de 37 milímetros de distancia anular, es decir, del borde de la tubería al material base, y tenemos aparte una abertura que contiene una tubería de PVC. Recordemos que esta se va a fundir a la acción del fuego durante un incendio. El flujo de gas tóxico que se puede tener por estas dos aberturas es aproximadamente de 1875 litros. Es una cantidad muy grande de humo. Esta puede llegar incluso a llenar 1000 pulmones. Además de la espuma de poliuretano, nos hemos encontrado que hay algunos edificios que son sellados con trapos, con guantes, con papel higiénico incluso, o no lo sellan. Y hay algunos que puede ser que utilicen materiales adecuados, que tengan productos adecuados, pero que la instalación no sea la más adecuada. ¿Cómo podemos ayudarles, Hilti, a ustedes? Pues es a través de soluciones integrales, a través de toda la cadena de valor. Desde una parte de ingeniería, es decir, desde que están desarrollando todo el diseño de sus proyectos, en esta parte nosotros podemos ayudarle con todo el diseño y cuantificación de materiales cortafuego, además de que tenemos un portafolio muy grande de productos cortafuego que puede dar solución a todos los requerimientos, y los servicios en obra. ¿Qué quiere decir los servicios en obra? Si es que requiere algún tipo de entrenamiento de cómo se tiene que instalar los productos cortafuego. Además, si requiere alguna supervisión en dado caso para verificar que la instalación sea la correcta, podemos hacerlo y emitir alguna recomendación de si está bien instalado o no. Como conclusión, realmente tenemos 4. Si tenemos un proyecto adecuado, tenemos productos aprobados y tenemos una instalación correcta de acuerdo a los códigos y estándares que ya revisamos, vamos a tener una estabilidad a largo plazo, y todo esto en conjunto nos va a dar seguridad. Gracias por haber escuchado este webinar. Gracias por su tiempo. Solamente los invitamos a que realicen sus preguntas en la sección del chat. Aquí estaremos contestando todas sus dudas. Y de antemano, pues, muchas gracias. Soy la especialista en cortafuego, Paloma Pérez de Hilti Mexicana, y estos son mis teléfonos de contacto por si quieren ampliar un poquito más la información sobre este tema.